Lo dijeron como si nada. Como quien comenta que el cielo es azul o que el sol calienta. Tus tamales pican mucho, abuelo. La voz era de Mateo, el más pequeño de mis nietos. Tenía 7 años y la honestidad cruel que solo tienen los niños. Pero sus ojos buscaron los de su madre, mi nuera Sofía, buscando aprobación. La encontró en una sonrisita, una de esas que no llegan a los ojos. Era domingo. El tercer domingo del mes, como siempre. El día en que mi casa, esta casa que construí con mis propias manos hace 40 años, se llenaba de ruido. De las risas de mis nietos, de la voz de mi hijo Ricardo, de los tacones de Sofía sobre el piso de madera que Elena, mi difunta esposa, y yo pulimos hasta sacarle brillo. Había pasado toda la mañana en la cocina. Desde las 5, cuando el cielo apenas era una promesa gris. El olor a masa de maíz, a chiles guajillos tostándose en el comal, a hojas de plátano calentándose al vapor. Era un aroma que me conectaba con mi madre, con mi pueblo en Michoacán, con todos los domingos de mi vida. Mis manos, manchadas de la pasta roja del adobo, se movían con una memoria propia. Extendían la masa sobre la hoja, una cucharada de puerco deshebrado, un doblez aquí, otro allá. Un ritual. Una ofrenda. Hice 60 tamales. 60. Porque siempre venían con hambre, o eso decían. La olla vaporera, grande y abollada por décadas de servicio, soltaba un silbido constante en la estufa. El calor y la humedad empañaban los vidrios de la cocina. Me sentía en mi elemento. Un rey en su pequeño reino de barro y cobre. Llegaron a las 2, como siempre. Con el retraso justo para que la comida estuviera lista, pero sin tiempo para ayudar a poner la mesa. Ricardo me dio un abrazo rápido, olía a una loción cara que yo no reconocía. Sofía me dio un beso en la mejilla, sus labios fríos. Los niños corrieron por la casa, dejando un rastro de juguetes y energía nerviosa. Serví los tamales en un platón de talavera que fue un regalo de bodas. El vapor se elevaba, llevando consigo el perfume del trabajo de mi mañana. Los puse en el centro de la mesa. Mi corazón se sentía grande en el pecho. Mateo tomó uno, lo desenvolvió con torpeza. Le dio una mordida pequeña. Arrugó la nariz. Y entonces lo dijo. Tus tamales pican mucho, abuelo. Ricardo, mi hijo, miró su plato. No dijo nada. Su silencio fue más ruidoso que las palabras del niño. Sofía intervino, su voz falsamente dulce. Es que los niños no están acostumbrados a tanto picante, suegro. Sus estómagos son delicados. Miré mis manos sobre la mesa. Las venas resaltadas, la piel manchada por la tierra de mi jardín y la edad. Estas manos habían cambiado sus pañales, les habían enseñado a andar en bicicleta, habían construido los cimientos de la casa en la que él creció. Ahora, al parecer, solo sabían hacer comida que ofendía estómagos delicados. Nadie más tomó un tamal. Vi a Sofía sacar su teléfono. Unos minutos después, dijo con una alegría forzada, no se preocupen. Pedí una pizza. Con extra queso, como les gusta. La caja de cartón llegó media hora después. La pusieron sobre la mesa, junto a mi platón de tamales humeantes. El olor a pepperoni y a queso procesado invadió mi cocina. Luchó contra el aroma de los chiles y el maíz. Y ganó. Comieron. Rieron. Hablaron de la escuela, de un viaje que planeaban a la playa, de una película que habían visto. Yo me quedé sentado. El tamal en mi plato se sentía frío, aunque todavía soltaba vapor. No me miraron. Me convertí en un fantasma en mi propia mesa. Una pieza más del mobiliario. El viejo reloj de pared, la silla de madera, el abuelo silencioso. Cuando se fueron, dejaron la caja de pizza vacía sobre la mesa. Unas servilletas de papel grasientas. Y 59 tamales intactos en el platón de talavera. No sentí rabia.
No sentí el calor de la furia que sube por el pecho. Sentí un frío distinto. Un frío que se instala en los huesos y no se va. Era la claridad. Mis manos no temblaban. Todavía no. Esa noche, el silencio de la casa era pesado. Olía a traición y a masa fría. Me senté en la cocina, la misma en la que había trabajado con tanta devoción esa mañana. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando un rectángulo pálido en el suelo. Miré el platón de tamales. 59 pequeños ataúdes de hoja de plátano. Cada uno contenía una porción de mi tiempo, de mi herencia, de mi amor. Rechazados. Me levanté. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Tomé mi olla de barro preferida, la que usaba para mi café de olla. La llené con agua del grifo. El sonido del agua llenando la olla era el único en la casa. Puse la olla en la estufa. Agregué un trozo de piloncillo, una vara de canela. Esperé a que el agua hirviera. Mientras esperaba, mi mente estaba en calma. No repasaba la escena de la tarde. No analizaba las palabras, las miradas. Ya estaba hecho. La decisión no llegó como un rayo. Fue más como el amanecer. Una luz lenta que empieza en el horizonte y va tiñendo el cielo, revelando lo que ya estaba ahí, oculto por la oscuridad. La oscuridad había sido mi esperanza. La esperanza de que los domingos significaran para ellos lo mismo que para mí. La esperanza de que vieran el amor en mis manos, en mi comida. La esperanza de ser visto. El agua hirvió. Añadí el café molido. El aroma llenó la cocina, un olor terroso, dulce y amargo. Un olor a verdad. Colé el café en mi taza de barro favorita, la que Elena siempre decía que mantenía el calor por más tiempo. El barro se sentía suave y fresco en mis manos. Me senté de nuevo a la mesa. Al lado del teléfono, tenía un pequeño cuaderno y un lápiz. Lo usaba para apuntar cosas que necesitaba del mercado, o para anotar las fechas de siembra de mis chiles. Tomé el lápiz. La punta de grafito se sentía firme contra el papel amarillo. Escribí una sola frase. Dejar de esperar. Miré las palabras. La caligrafía era la de un hombre viejo, un poco temblorosa, pero clara. Dejar de esperar que me vieran. Dejar de esperar que entendieran. Dejar de esperar que valoraran. Simplemente, dejar de esperar. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente, dulce, con el toque especiado de la canela. Me calentó desde adentro, combatiendo el frío que se había instalado en mis huesos. Miré el platón de tamales. Ya no veía un insulto. Veía un recurso. Veía un final y, por primera vez en mucho tiempo, un posible comienzo. Terminé mi café en silencio. El tic-tac del reloj de pared marcaba el paso del tiempo. Cada segundo era un paso que me alejaba del hombre que había sido esa mañana. Me levanté, lavé mi taza y la puse en el escurridor. Luego, con una calma que me sorprendió a mí mismo, empecé a empacar los tamales. Los puse en contenedores de plástico, en filas ordenadas. Los guardé en el refrigerador. El lunes por la mañana, me desperté antes del amanecer, como siempre. Pero no fui a la cocina a preparar masa. Me vestí con mi mejor camisa, la que guardaba para las bodas y los bautizos. Me peiné con cuidado, mirando mi rostro en el espejo del baño. Las arrugas parecían más profundas, pero mis ojos estaban claros. Fui al banco. No al cajero automático, sino adentro. La señorita del mostrador me sonrió. Buenos días, don Arturo. ¿En qué le podemos ayudar? Su respeto era sencillo, profesional. Se sentía como un bálsamo. Pedí hablar con el gerente. Me hicieron pasar a una pequeña oficina con aire acondicionado. El gerente, un joven llamado Javier, se levantó para estrechar mi mano. Don Arturo, qué gusto. Siéntese, por favor. ¿Un café?
No, gracias, joven. Vengo a arreglar unos asuntos. Le expliqué lo que quería. Mi voz no vaciló. Quería remover a mi hijo, Ricardo Vargas, como cotitular de mi cuenta de ahorros. La cuenta donde estaba el dinero de mi pensión, el dinero de la venta de un pequeño terreno que mis padres me heredaron. Todo. Javier me miró por encima de sus lentes. No hizo preguntas indiscretas. No había juicio en su mirada. Solo profesionalismo. Por supuesto, don Arturo. Necesitaremos que firme unos documentos. ¿Está seguro de esta decisión? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, dije. Y era la verdad. Me pasó los papeles. La pluma se sentía pesada en mi mano. Al firmar, sentí que no solo estaba quitando un nombre de una cuenta. Estaba trazando una frontera. Estaba reclamando mi territorio. Salí del banco y el sol de la mañana me dio en la cara. Se sentía diferente. Más cálido. Respiré hondo. El aire olía a los gases de los coches y al pan de la panadería cercana. Olía a un día nuevo. Cuando llegué a casa, fui directo al cobertizo del jardín. El lugar olía a tierra húmeda, a metal y a madera vieja. En un rincón, cubierta de polvo, estaba la gran olla vaporera. La miré por un largo momento. Era un monumento a domingos pasados, a esperanzas fallidas. La levanté. Pesaba. La llevé a la parte más lejana del cobertizo y la cubrí con una lona vieja. No la tiré. No soy un hombre que destruye. Pero la puse fuera de mi vista. Fuera de mi vida diaria. Luego, tomé mis herramientas de jardinería. El azadón, el rastrillo. Fui a mi pequeño huerto en el patio trasero. Empecé a arrancar las malas hierbas. Con cada tirón, sentía que arrancaba algo viejo y podrido de mi interior. La tierra se sentía fresca y viva bajo mis uñas. Trabajé por horas, hasta que el sudor me corría por la frente y la espalda me dolía. Era un dolor bueno. Un dolor honesto. El dolor del trabajo físico, no el dolor sordo de un corazón ignorado. Esa semana, el teléfono no sonó. Era miércoles. Luego jueves. El silencio era una manta cómoda. Me dediqué a mi casa. Reparé la silla que cojeaba en el porche. Podé las bugambillas. Limpié los vidrios de las ventanas hasta que brillaron. Estaba reclamando mi espacio, no solo legalmente en el banco, sino físicamente, espiritualmente. El sábado por la tarde, llegó el primer mensaje de texto. Era de Ricardo. Papá, ¿a qué hora mañana? Los niños quieren ir a la alberca después. Miré la pantalla del teléfono. Las palabras flotaban en el pequeño rectángulo de luz. No había preguntas sobre cómo estaba yo. No había curiosidad por mi silencio. Solo la suposición. La costumbre. La expectativa de que el domingo sería como todos los domingos. Sentí un pinchazo, una sombra del viejo dolor. Pero fue breve. Lo miré, y luego, con un movimiento deliberado de mi pulgar, borré el mensaje. No respondí. Borrado. Un par de horas después, otro mensaje. De Sofía. Arturo, Ricardo dice que no contesta. ¿Está todo bien? Avísenos a qué hora para los tamales. Besos. La palabra, tamales, me pareció extraña, como si perteneciera a otro idioma, a otra vida. La falsedad de sus besos. La estudiada preocupación. También lo borré. El domingo por la mañana, me desperté a las 4. La casa estaba en silencio. Pero esta vez, no era un silencio expectante. Era un silencio pacífico. Fui al refrigerador y saqué los contenedores con los tamales del domingo anterior. Los conté. 59. Llené un termo grande con café de olla recién hecho. Puse los contenedores en una caja de cartón resistente.
Lo subí todo a mi vieja camioneta. El teléfono empezó a sonar mientras salía de la cochera. El nombre de Ricardo brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar. La llamada fue al buzón de voz. Mientras conducía por las calles vacías y oscuras de la ciudad, el teléfono volvió a sonar. Sofía. Lo dejé sonar también. Conduje hacia las afueras del pueblo, hacia los campos de fresas y lechugas. Ahí, junto a un camino de tierra, bajo la luz incierta del amanecer, ya se estaban reuniendo los jornaleros. Hombres, y algunas mujeres, con rostros curtidos por el sol y manos fuertes por el trabajo. Esperaban los camiones que los llevarían a los campos. Estacioné la camioneta y abrí la parte de atrás. El olor a café y a tamales calientes llenó el aire fresco de la mañana. Al principio, me miraron con desconfianza. Un viejo en una camioneta, repartiendo comida. No pedí dinero. Solo abrí un contenedor. Buenos días, dije. Hice tamales. ¿Alguien tiene hambre? Un hombre mayor, con un sombrero gastado, se acercó. Se llamaba Mateo. Lo conocía de vista del mercado. Tomó un tamal. Gracias, don. Lo desenvolvió y le dio una gran mordida. Sus ojos se abrieron un poco. Masticó lentamente. Luego asintió. Estos sí son tamales, dijo, con la boca todavía un poco llena. Pican como deben picar. Tienen sabor a verdad. Sabor a verdad. Esa frase se quedó conmigo. Pronto, otros se acercaron. Formaron una fila ordenada. Les di a cada uno 2 tamales y una taza de café caliente. Sus gracias eran sinceros. Sus miradas eran de genuino agradecimiento. No había juicios, no había narices arrugadas. Solo hambre y gratitud. En menos de 20 minutos, la caja estaba vacía. El termo de café también. 59 tamales habían encontrado su destino. Mateo se quedó conmigo mientras los demás subían a los camiones. Mi esposa los hacía así, dijo, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a salir. Con manteca de la buena, no con las porquerías que venden ahora. Se nota que usted sabe lo que hace, don Arturo. Era la receta de mi madre, le dije. Hablamos un rato. De la cosecha, del clima, de los viejos tiempos. No me preguntó por qué estaba allí. Simplemente aceptó mi presencia, mi ofrenda. Cuando su camión llegó, me dio una palmada en el hombro. Que Dios se lo pague, don Arturo. Ojalá lo veamos el próximo domingo. Ojalá lo veamos el próximo domingo. Conduje de vuelta a casa con las ventanas abiertas. El sol ya estaba alto. Me sentía ligero. Vacío de tamales, pero lleno de algo nuevo. Un propósito. Al llegar a casa, había 3 mensajes en el buzón de voz. El primero, de Ricardo, sonaba confundido. Papá, soy yo. ¿Dónde estás? Te estamos esperando. El segundo, también de Ricardo, sonaba irritado. Papá, contesta el teléfono. Sofía está preocupada. ¿Pasó algo? El tercero era de Sofía, su voz llena de una preocupación que sonaba a reproche. Arturo, de verdad, esto no es gracioso. Los niños tienen hambre. Si estás enojado por algo, al menos ten la decencia de avisar. Escuché los mensajes uno tras otro. Y luego los borré. Todos. Su preocupación no era por mí. Era por la interrupción de su rutina. Por la comida que no apareció. Por el servicio que no se prestó. Ese domingo descubrí un nuevo tipo de silencio. No el silencio de la soledad, sino el silencio del poder. El poder de no responder. El poder de no estar disponible. La semana siguiente, una tarde, tocaron a mi puerta. No era el cartero. Era mi nieta, Luna. Tenía 16 años y los ojos de su abuela. Vino sola.
¿Puedo pasar, abuelo? Asentí y me hice a un lado. Entró en la casa y miró a su alrededor. Está todo muy limpio, dijo. He tenido tiempo, respondí. Nos sentamos en la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana. Le ofrecí un vaso de agua de Jamaica. Lo aceptó. Se quedó en silencio por un momento, moviendo el hielo en su vaso. Mis papás están enojados, dijo finalmente, sin mirarme. Dicen que estás siendo infantil. Que los estás castigando. Esperé. No dije nada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Yo no creo eso, dijo en voz baja. Yo estaba ahí. Vi sus caras cuando Mateo dijo lo de los tamales. Vi la caja de pizza. Hizo una pausa. Lo siento, abuelo. Por ellos. Fue una grosería. Fue la primera vez que alguien de mi familia reconocía lo que había pasado. Una simple disculpa. Un simple acto de ver. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que ni siquiera sabía que estaba tenso. Gracias, mi niña, dije. Mi voz sonó un poco ronca. Te extraño, dijo ella. Extraño los domingos aquí. Aunque tus tamales sí pican un poco, añadió con una pequeña sonrisa. Le devolví la sonrisa. Un poquito, no más. Para que se sienta. Se quedó una hora. Hablamos de su escuela, de la música que le gustaba, de un libro que estaba leyendo. No me pidió nada. No intentó convencerme de que volviera a la vieja rutina. Solo estuvo ahí. Su presencia era un puente. Un puente hacia un futuro posible, pero uno construido sobre nuevos cimientos. Cuando se fue, me sentí menos solo. La visita de Luna me confirmó que mi decisión no era contra mi familia, sino a favor de mí mismo. Y que aquellos que de verdad me querían, como ella, encontrarían el camino para cruzar el puente. El siguiente domingo, volví a los campos. Esta vez, hice 100 tamales. Y 2 termos de café. Y así nació una nueva tradición. Mi domingo. Unos meses después, con la ayuda de Luna, encontré a una abogada. La licenciada Ramírez. Una mujer joven, de mirada inteligente y hablar directo. Su oficina era pequeña, ordenada, y olía a café y a papel. Le conté mi historia. No toda, no los detalles del dolor y la pizza. Solo los hechos. Mi situación financiera, mis propiedades, mis deseos para el futuro. Ella escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Quiere cambiar su testamento, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Quiero asegurarme de que mis cosas terminen en manos que las valoren, corregí suavemente. Trabajamos durante varias semanas. Redactamos un nuevo testamento. La casa, mi casa, no sería para Ricardo. Se vendería. Una parte del dinero iría a un fideicomiso para la educación de Luna. La otra parte, la más grande, sería donada al comedor comunitario del pueblo, el que ayudaba a las familias de los jornaleros. Mis herramientas de carpintería, las que heredé de mi padre, serían para Mateo, mi amigo del campo. Él sabría qué hacer con ellas. Mis libros, mi música, mis pocos objetos de valor, se los dejaba a Luna. Para Ricardo y Sofía, dejé algo específico. El Platón de Talavera. Vacío. Firmar ese documento fue el último paso. La última pieza en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. No un muro para aislarme, sino un muro para protegerme. Un muro con una puerta, pero una puerta de la que solo yo tenía la llave. La confrontación final llegó, como sabía que lo haría. Un sábado por la tarde. Mi camioneta estaba estacionada afuera. Ricardo y Sofía se pararon en mi porche. Sus rostros eran una mezcla de ira y confusión. Abrí la puerta. Me quedé en el umbral. No los invité a pasar. Papá, ¿qué demonios te pasa?,
empezó Ricardo. Su voz era fuerte. Recibimos una notificación del banco. Me quitaste de la cuenta. ¿Y ahora Luna nos dice que has cambiado el testamento? ¿Te has vuelto loco? Sofía estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo. Su voz temblaba de una indignación que no era sincera. Te cuidamos, nos preocupamos. La dejé hablar. Dejé que las palabras vacías llenaran el aire entre nosotros. Cuando terminaron, el silencio se posó de nuevo. Los miré. A mi hijo, el hombre en que se había convertido. A su esposa. Y no sentí odio. Sentí una profunda y tranquila lástima. Tus tamales pican mucho, abuelo, dije. Las palabras salieron de mi boca sin emoción. Eran un simple eco. Un hecho. Se quedaron callados. Confundidos. Eso fue lo que dijeron, continué, mi voz calmada. Estaba en mi casa, en mi mesa, y mi comida no fue suficiente. Mi presencia no fue suficiente. Así que encontré un lugar donde sí lo son. Eso es ridículo, explotó Ricardo. Fue un comentario de un niño. ¿Vas a destruir a tu familia por eso? La familia la destruyeron ustedes, respondí. Domingo tras domingo. Con cada llamada no hecha, con cada visita apresurada, con cada vez que me hicieron sentir invisible. Lo de los tamales no fue el principio. Fue el final. Me miraron, y por primera vez, creo que vieron algo más que un viejo terco. Vieron a un extraño. Un hombre que ya no conocían. Ya no cocino para ustedes, dije. Mi tiempo, mi casa, mi comida. Ahora son míos. Y los comparto con quien los valora. Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. Lentamente. Sin violencia. Papá, dijo Ricardo, su voz de repente más baja. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue definitivo. Mi nueva realidad es tranquila. Los domingos son mis días favoritos. El ritual de cocinar en la madrugada, el viaje a los campos, las caras agradecidas, las conversaciones con Mateo y los otros hombres. Me han adoptado como uno de los suyos. El abuelo de los tamales. Luna viene a verme los miércoles por la tarde. Leemos en el porche. A veces me ayuda en el jardín. Me habla de sus sueños. Quiero ser ingeniera, abuelo. Y sé que lo será. Mi casa ya no se llena del ruido de niños que no me ven. Se llena del sonido de la radio tocando viejos boleros, del chisporroteo del aceite en el comal, del tic-tac constante del reloj de pared. Es el sonido de la paz. Ya no estoy esperando. Estoy viviendo. Cada día, en mis propios términos. La semana pasada, recibí una carta. Era de Ricardo. Escrita a mano, con una caligrafía torpe. Era larga. Contenía palabras que nunca le había oído decir. Lo siento. Te extraño. Me equivoqué. La leí 2 veces. La doblé y la puse sobre la mesita de la sala. No he respondido todavía. Quizás lo haga. Quizás no. La puerta de mi muro no está cerrada con llave. Pero para abrirla, se necesita más que una simple palabra. Se necesita tiempo y un profundo entendimiento del sabor a verdad. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Alguien, en algún lugar, necesita saber que nunca es demasiado tarde para reclamar su propia mesa. Que nunca es tarde para decidir para quién cocinas.